Estos días ando medio preocupada con mis hijas, la más chica, la más grande. Esto de andar con auriculares y escuchando la música a todo... ¿Vos te das cuenta que es a todo volumen? Porque cantan y además cantan más fuerte porque no quieren equipararse a la cantante. Nunca van a ser Beyoncé, pero ellas hacen lo posible. Pero no solamente yo estoy preocupada, también la Organización Mundial de la Salud, porque alrededor de 1.100 millones de jóvenes de entre 12 a 35 años, a ver vos que todavía sos joven, están corriendo riesgo de sufrir pérdidas auditivas por exposición prolongada y excesiva a sonidos muy fuertes. Adri, el 5% de la población mundial, que son más o menos la friolera de 466 millones de personas, nada más, entre ellos 34 millones niños sufren pérdida auditiva. Pero, ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Es por eso que esta tarde recibimos a una otorrinolaringóloga para que nos explique todo esto, que se llama Karina Almirón. ¿Cómo andas, Karina? Bien, muchas gracias. Es un placer estar con ustedes esta tarde. Y hablando de este tema que tanto impacto está causando a nivel internacional, porque realmente las cifras que se están manejando son cifras que son alarmantes. Es que 466 millones de personas es como mucho, ¿no? Sí, si hablamos de personas, en millones, y si hablamos de porcentaje, la verdad que suena que asusta. Y si decimos, si lo llevamos a números que sean un poquito, no con tantos ceros, más o menos, en los jóvenes que están entre 12 y 35 años, son más de 5 de cada 10. Porque en realidad el comunicado de la Organización Mundial de la Salud pone, sí, los millones, pero en porcentaje es más del 50%. O sea que si lo traemos una cifra más incomprensible para nosotros, es más de 5 jóvenes de 10. La mitad, exactamente. Y lo interesante además es que en este informe, en este comunicado de los análisis que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, de este porcentaje de jóvenes hay un 5% de ellos que el tipo de pérdida auditiva que pueden llegar a tener es un tipo de pérdida auditiva que es discapacitante. ¿Ah? No es reversible entonces. No, en ningún caso en realidad lo que el comunicado que marca la OMS, ya cuando dice que tienen mayor riesgo de presentar pérdida auditiva, ya está diciendo de que esa pérdida auditiva, no importa el grado que tenga, va a ser un tipo de pérdida auditiva que es irreversible. ¿Y en Uruguay cómo estamos? ¿Hay estudios al respecto? No hay. ¿Y una estimación tampoco? No, tampoco. ¿Te consultan a vos en la clínica por este tipo de sí, hay muchas consultas, sí. Hay muchísimas consultas. De gente joven, de repente. Sí, exactamente. Por ejemplo, justo el día de ayer envía a un muchacho joven que está todo el tiempo enchufado con los auriculares, de 17 años, y aparte toca la guitarra y tiene un grupo de música. Entonces, siempre lo que es, cuando hablamos del sonido y el riesgo que tenemos nosotros de poder presentar una pérdida auditiva por el sonido, no solamente estamos hablando de volúmenes. Los volúmenes altos nos afectan, pero también el tiempo que estamos expuestos a esos volúmenes altos. Mira, nosotros hablábamos de la gente que trabaja en la radio. Por ejemplo, que está siempre muy... Bueno, acá también, ¿no? Estamos en comunicación directa con nuestra producción, pero es un ratito, como quien dice. Pero entonces no tiene que ver solo con la música alta, tiene que ver... es con todo en general. Es más, en el comunicado de la Organización Mundial de la Salud no solamente nos habla de los auriculares, sino también se extiende un poquito más y nos hace referencia a que el 40% de la población está en riesgo también de padecer algún tipo de alteración auditiva por los hábitos. Porque los jóvenes, ¿qué hacen? Van a clubes, van a bares, van a discotecas, van a conciertos. Entonces, estar expuesto a esos sonidos, por ejemplo, en un concierto, también puede generar pérdida auditiva. ¿E influye, por ejemplo, en la zona en la que vivís, las bocinas, el tránsito, el ruido continuo a ese nivel de contaminación sonora o no? Bueno, eso no sucede porque hay reglamentaciones. Acá en el Uruguay hay reglamentaciones. Está reglamentado y de no cumplirse con ellas, pueden ser plausibles esas personas de ser sancionadas, pero sí hay reglamentaciones, por ejemplo. Un 18 de ejido, no sé si no sobrepasa. Hay reglamentaciones de qué nivel sonoro tienen que tener los ómnibus, tienen que tener los autos y tienen que tener las motos. Más o menos una moto tiene que emitir a través del caño de escape unos 85 decibeles aproximadamente. Mientras que en un concierto de rock, que fue el ejemplo que pusimos anteriormente, en un concierto de rock más o menos la música está en una intensidad que puede llegar a los 120, entre 100 y 120 decibeles.
Claro, el shopping Está muy también. por encima. Vos a veces entras a una boutique en el shopping Sí, y es sí. una música tecno permanente y yo digo, ay, esta mujer que está atendiendo acá más de 8 horas, ¿Cómo porque hace? son turnos extensísimos, Sí. que son hasta las 10 de la noche, vos decís, "Ah, es bravo, ¿no? Bueno, también hay una reglamentación a nivel de las personas que trabajan en ambientes ruidosos. Está establecido de que esas personas tienen que estar expuestas a un máximo de 80 decibeles. ¿Cuánto es eso? ¿Cómo se ¿Qué puede es? equiparar? Exactamente. ¿Cómo nos damos ¿Qué son, cuenta, no? qué son Porque- primero los decibeles? Es una unidad. De Decibeles medida. es una unidad que lo que mide es la intensidad del sonido. ¿Ah? Entonces, los decibeles nos van a permitir, como les dije anteriormente, ver la intensidad. En esta charla que estamos teniendo ahora, Sí. más o menos a modo de ejemplo, debe oscilar entre unos, como está todo en silencio, unos 40 decibeles, 45 decibeles. Cuando estamos en un ambiente un poquito más ruidoso, no en una discoteca charlando, sino un ambiente con más sonido, puede llegar, en una conversación puede llegar a unos 60 decibeles más o menos. ¿Tá? Y un grito de una persona. Y lo que pasa que ahí depende. Bueno. Claro, pero sí, si es un grito muy fuerte puede llegar a los 80, 90 decibeles. Y hay, ¿sí? hay un, Ahora, hay un estudio, ¿no? Que hace el otorrino para, Sí. digamos, ver si se ha perdido la audición. Claro, nosotros en la consulta lo que hacemos es, primero que nada, un interrogatorio, por supuesto, hacemos el examen físico y valoramos los oídos a través de la otoscopía o del microscopio también, que es fundamental. Y bueno, y lo que pedimos es el audiograma. Perfecto. El audiograma es la valoración objetiva de cómo está la audición de esa persona que medimos. Ay, perdón. No. Dale. Que en el audiograma lo que vamos a valorar es las frecuencias. ¿Tá? Que van desde el 125 hasta el 8000, que de la frecuencia en que se mide en hertz, ¿no? De 500 a 3000 hertz son las frecuencias conversacionales. Y Bien. después tenemos en las ordenadas los decibeles y ahí vamos cuantificando si hay alguna disminución, qué tipo de pérdida auditiva tiene esa persona. ¿Te puedes quedar un ratito más? Sí. Porque tenemos que hacer una pausa, pero te queremos preguntar, ¿existe el estrés sonoro? ¿Viste cuando de repente estás en un lugar y es impresionante el ruido y estás muchas horas y lo único que necesitas es silencio? ¿Que te pongan un muteo? El pausa y enseguida volvemos. 4 minutos pasan de las 5 de la tarde, estamos en vivo en Vespertinas y seguimos hablando básicamente de oídos con nuestra otorrino laringóloga Karina Almirón y estamos hablando de los decibeles, estamos hablando del uso de los auriculares y esta recomendación de la OMS de estar atentos porque hay muchos problemas de audición con respecto a esto. 466 millones de personas en el mundo están teniendo problemas con esto a raíz de los auriculares. Pero justo nos llegan mensajes, por ejemplo, se pregunta, ¿está bien escuchar al 100% el volumen con los auriculares? Y otro, mi hijo de 13 años pasa todo el día en la computadora con los auriculares puestos que se escuchan muy fuerte. Cuando lo llamo no me escucha, le tengo que ir a tocar, a el hombro. palpar del hombro para que se dé cuenta Claro. que estoy ahí. Bueno, muy interesantes las dos preguntas que han realizado. Ya que hablamos de los decibeles, vamos a llevarlo del 100% del volumen de los dispositivos a tierra y a ejemplos más cercanos a nosotros, ¿verdad? Un dispositivo móvil, un celular, cuando lo ponemos en el volumen máximo puede llegar aproximadamente a unos 120 decibeles. Que es O el sea, mismo, como el como estar rock. adentro de un concierto. concierto de rock, ¿tá? ok. Eso no se puede hacer. La recomendación que inclusive que emitió la OMS, además de los datos, también puso las recomendaciones, es que los volúmenes de los dispositivos celulares no pueden exceder el 60% del máximo del volumen que tiene el equipo de cada uno. O sea, si queremos subir en el volumen y vemos que tiene 10 rayitas como máximo, no podemos superar las 6. Algunos te avisan, algunos dispositivos te envían Bueno, un mensaje, digamos, de que eso- estás sobrepasando el límite que deberías. Eso es una de las recomendaciones también que está haciendo la Organización Mundial de la Salud a los fabricantes de los dispositivos, Claro. ¿tá? Que es que emitan alertas, Claro. ¿tá? Pero va a quedar supeditado a la buena voluntad Bueno, de los fabricantes y claro. también de los gobiernos, Directamente obviamente. no deberían hacerlo tan Y, alto, punto. y además también va a depender de la conciencia, ¿no? De cada uno, de la responsabilidad que tenga y de la importancia que le dé a este tema. Sí. Y no solamente eso, sino que también lo que están recomendando, o la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, es que haya un detector, que se quede topeado, por decirlo de alguna Sí, manera, el claro, celular, claro. y que no se pueda subir más de ese volumen. ¿tá? Pero ¿por qué es que está ocurriendo todo esto? ¿Qué pasa? Nuestro oído,
tolera hasta 80 decibeles sin que se produzcan lesiones a nivel de las células que están ubicadas en el oído interno. Claro. Cuando nosotros excedemos esos 80 decibeles, ahí esas células empiezan a dañarse, empiezan a sufrir. Si nosotros paramos, cesamos con ese estímulo, que es en este caso la música, por ejemplo, y estamos en un ambiente tranquilo, hacemos lo que se llama el reposo auditivo. Le va a dar tiempo a estas células que están ubicadas en nuestro oído interno para poder recuperarse. Entonces, de esa manera, volvemos a tener la audición que teníamos antes de haber estado expuestos a estos volúmenes. ¿Sí? Ahí es cuando, ¿qué es lo que puede sentir la persona? Es lo que sentimos nosotros cuando, por ejemplo, salimos de una discoteca, que tenemos la cabeza como aturdida, como que estamos escuchando adentro un tupper. Sí. Hasta a veces podemos sentir como un zumbido, ¿sí? Eso cede, ¿por qué? Porque realizamos el reposo auditivo y esas células, que son las primeras que captan los sonidos, que después esa información va a ir al cerebro, ¿tá? Esas células se recuperan. Ahora bien, si nosotros seguimos exponiéndonos a los sonidos por tiempos prolongados, ¿Cuánto tiempo? ahí Para que no sea reversible. esa pregunta es interesantísima. ¿Por qué? Porque el tiempo va a depender según los decibeles. Y es una escala que no es lineal, sino que es logarítmica. Por ejemplo, a 80 decibeles, ¿sí? Más de 8 horas se empieza a generar el daño. Pero si me voy a 105 decibeles, ya no podemos estar expuestos a esa intensidad más de 4 minutos. Por eso digo que la escala es logarítmica. Diferencia, claro, no es exponencial. Y ¿sí? decime una cosa, con referencia a los auriculares, ¿cuál se recomienda? ¿Los que son externos o los que son internos? Bueno, los auriculares, en realidad, los mejores son aquellos pero es porque se fabrican con esa forma, son los que abarcan todo el oído, pero no Bien. cualquiera. No cualquiera, hay que fijarse bien en cuáles son las prestaciones que tiene ese auricular. ¿Cuál se recomienda? Los que se recomiendan son aquellos que dice que tienen atenuación de los sonidos exteriores. Porque uno de los problemas que se tiene, que por qué se sube el volumen, no es solamente que los jóvenes suben el volumen porque quieren tener la sensación mientras escuchan música de que están en el recital con el cantante enfrente, Compiten sino con lo que que pasa también en los es sonidos por lo que alrededor. sucede a nuestro Claro. alrededor. Entonces, un joven o cualquier persona sale a correr, sale a caminar, o está arriba de un ómnibus y con todos los sonidos exteriores necesita elevar el volumen de lo que está escuchando para poder escuchar mejor. ¿Y esa aclaración viene como en una sigla o viene así como tú lo decís, No, atenuante? que sea exactamente Atenuante como- de sonidos claro, exteriores. exactamente. Ah, Entonces, de esa manera, los sonidos externos nosotros no los percibimos tanto. Claro. Tanto no los No percibimos. compiten. No compiten, entonces hay uno que hace automáticamente, va a bajar el volumen. Claro. Eso es una de los tips, una de las recomendaciones que nosotros los otorrinos damos, ¿sí? Bajar el volumen, Sí. exposición por poco tiempo, si va a utilizar auriculares, sobre todo que sean de este tipo. Y una cosa muy importante es que utilizar los auriculares tiene que ser, que acá se van a sorprender, solamente 1 hora por día. Chan. Cuac. Chicos, no, Estamos todos nosotros en el horno. estamos Ya en el horno. todas en No el le horno. hables más que productora. Bajar decibeles, Ya nos Andrea. sacamos todo. Pero ojo, es distinto, es diferente escuchar los Sí, auriculares sí, por claro, estar escuchando música claro. que acá que estamos laboral Obvio. y que debe estar todo controlado. Sí, está Bueno, controlado. Es fácil, Está muy es controlado. fácil. Hay aplicaciones en los celulares, pueden bajar, descargar aplicaciones Cuando para te medir, excedes, para medir para los, medir. los decibeles. vamos a hacerlo. Ahora mismo, mi celular no lo tengo acá, pero yo tengo uno. Y bueno, En mi más vale, celular, ¿no? ¿Para eso lo puedo usar para medir el bolito Lo de la que esquina de quieras. casa? Sí. Esto es un lío legal acá, te digo que. Escúchame, cotonetes sí, cotonetes no para la higiene. La pregunta del millón que todo el mundo hace. No, cotonetes no. Los cotonetes no deben, en realidad, perdón, vamos a aclararlo bien. Los cotonetes se pueden utilizar, pero con precaución. ¿Tá? Solamente los debemos utilizar para el pabellón auricular y se esboza en el conducto auditivo, en el orificio del conducto auditivo externo. No deben ser introducidos en el conducto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el conducto auditivo externo y tenemos la membrana del tímpano. Y no sabemos
a qué distancia va a estar ese cotonete cuando lo introducimos de la membrana del tímpano. Entonces podemos producirle lesiones a la membrana del tímpano, incluso perforaciones. Ajá. ¿Sí? Entonces por eso es que no debe ser introducido. Ni cotonetes ni nada, porque la gente... Ni nada, nada. ¿Y Ni entonces hebillita, ni llavecita, ni lapicerita, nada. ¿Toallita? Bueno, la toallita para ¿Ves? limpiarlo, pero nunca va a entrar porque te lo colocas con el dedo. Entonces va a Correcto. quedar a una distancia prudencial sin lesionar nada. Y te voy a hacer una pregunta que muchas personas del otro lado de este auricular se van a caer porque todas hicimos lo mismo. A ver. ¿Cómo se limpia la cera de los oídos? Porque a nadie le gusta verla ni tenerla. Bueno, la cera que se ve a simple vista es la que nosotros, a través de la utilización mismo del cotonete, o cuando después nos terminamos de bañar en la noche con la propia toalla, la podemos eliminar sin problema ninguno. La cera que está dentro, en el interior del conducto, No hay que y tubo, tocarla. no se toca. Si una persona empieza con síntomas, como por ejemplo, ¿qué tipo de síntomas? Que está escuchando menos, que le molesta, siente una molestia, o que Prurito. siente un zumbido, Sí, ahí va. ah, sí. Ahí es la consulta con el otorrino, ahí nosotros los valoramos, hacemos la otoscopía, vemos si tiene o no tiene un tapón de cera, porque también pueden ser otras las causas, y de tener el tapón de cera, bueno, se retira, digamos. Muy bien. ¿A qué edad hay que ir al otorrino a chequearse como quien va al oculista, que ya sabemos que después de los 40, bueno, te conviene ir, etcétera? Bueno, al otorrino, muy interesante, porque los niños, ¿sí?, cuando son chiquitos y comienzan con la adquisición del habla, tienen que tener todo lo que es la audición en perfectas condiciones. Entonces, Eso se chequea cuando son recién nacidos, ¿verdad? primero que nada, sí, por supuesto. Si todo recién nacido en Uruguay, por ley, se tiene que realizar previo al alta, tiene que hacerse lo que se llama las autoemisiones acústicas, que si dan positivos para los dos oídos, perfecto, no hay ningún problema. Si dan negativos, se repiten, porque muchas veces da negativo en la internación, porque el bebé recién nacido tiene Líquido. restos de membrana, Claro. puede tener líquido y puede dar negativo. Se repite, y de volverse a repetir este resultado negativo, ahí automáticamente va a ser derivado al otorrinolaringólogo para poder seguir por las vías que seguimos con la paraclínica pertinente. Ahora, eso si da positivo y está todo perfecto, con el correr del desarrollo, del crecimiento de ese niño, cuando estamos en etapas tempranas que ya debería empezar a hablar, empezar a comunicarse, y notan los padres, los familiares, los allegados, o bueno, hoy en día a edades más tempranas es que están concurriendo a jardines, a CAIF, ahí es la valoración más que nada de las maestras, notan de que puede llegar a tener una alteración de la audición, enseguida consultar al otorrino. Muy bien. Vas a tener que volver porque tenemos 1.000.000 de preguntas que todavía nos quedan, mira. Tenemos la Cuando platea ahí quieran. atrás que Sí, sí. siempre nos plantea algunas dudas y no podemos cumplir con todas hoy. Pero Muchas un gracias, placer. No, Karina. por favor, Gusto. encantada, y Gusto. bueno, cuando gusten. Dale, Gracias. seguiremos charlando.